Acaba de cerrar sus puertas Arco 2013, la edición número 32 de la Feria de Arte Contemporáneo más importante de nuestro país. De las más de 200 galerías participantes, hoy recibimos a una de ellas, la compostelana Galería Trinta, con su propietaria Asunta Rodríguez y a uno de los artistas presentes, Suso Fandiño. Con ellos charlaremos sobre el balance de una feria en la que Galicia ha aportado su granito de arena con 3 expositores. Bienvenidos, Suso, Asunta, a Espacio de Arte. Bueno, sonrisas o lágrimas para esta edición que se avecinaba un tanto catastrófica por precisamente la subida del IVA, la baja de adquisiciones y la falta de ayudas. Asunta. Yo creo que más sonrisas que lágrimas, ¿no? Yo creo que ni sonrisas ni lágrimas, tragicomedia, como casi siempre. Bueno, pasamos el envite, se hizo, era una edición efectivamente con unas perspectivas muy difíciles, pero hubo bastantes sonrisas. Sí, realmente las perspectivas no eran demasiado buenas al principio, sobre todo a nivel de ventas y otros niveles, pero bueno, no sabemos por qué extraña razón de la naturaleza todos los arcos se nos plantean como una especie de nuevo reto que subir, un nuevo andamio al que subir y bueno, afortunadamente la cosa no ha salido mal. Porque a nivel económico, a ver, que a la gente le interesa, ¿ha sido rentable? Bueno, en nuestro caso no hemos perdido dinero, es decir, hemos recuperado la inversión, hemos vendido un poquito más y hemos estado allí, con lo cual siempre es rentable. Sí. Y sobre todo para un artista, ¿verdad, Suso? No, y para una galería también. Para las dos. Pero para un artista, aunque no se venda, estar en Arco es otra historia. Yo tiendo a pensar eso, pero cada vez tiendo a pensarlo menos. Sé que supone un plus de visibilidad que muy envidiable, pero a fin de cuentas no se vive solo de visibilidad. Entonces es necesario tener un nivel de ingresos que te permita seguir. Eso es una actividad económica, aunque no suene muy bonito decirlo desde el mundo de los artistas, pero no deja de ser cierto. Entonces necesitas ese oxígeno para poder seguir produciendo. Lo que pasa es que el mercado es tan perverso en este momento que, y tú lo sabrás igual que yo, que se tienden a concentrar las operaciones económicas en ferias. Se está vendiendo cada vez más en ferias. Cuanto más importante sea la feria, más posibilidad de atraer a coleccionistas, a instituciones y a interesados. Entonces, aunque es cierto que es meterlo todo en un gran centro comercial y acabar con el mercado de proximidad, es decir, a las galerías va menos gente, son las cartas del juego que completamente tenemos hoy, ¿no? De acuerdo, y especialmente en el caso nuestro en Galicia y en otros lugares más periféricos, donde yo siempre recurro al mismo ejemplo, algunas galerías deberían comprarse una roulotte y cerrar el local, dado que desgraciadamente en Galicia y otros lugares periféricos del Estado español el nivel de compras por parte del coleccionismo privado es pírrico, casi inexistente. Entonces, cada vez, yo creo que tendemos a ese modelo y a priori no lo veo malo. Estamos hablando de periferia y este año, nos decía antes Asunta, se ha dado una cosa muy curiosa. Hemos sido la comunidad que más número de galerías ha tenido en Arco, bueno, quitando las grandes, ¿no? No, hemos sido. Desgraciadamente tengo que desmentirlo. Hemos sido en algunos años la comunidad que comparativamente por número de habitantes y por renta per cápita han tenido una mayor presencia de galerías en Arco. Era superada por Madrid y por Cataluña, pero superábamos al País Vasco, a Andalucía, a la Comunidad Valenciana. ¿Y este año lo hemos superado? Este año éramos 3, lo cual sigue siendo un número elevado, porque me parece que del País Vasco había 1 o 2 galerías. Sí. De Asturias también, había una, por ejemplo, solamente. Y bueno, ¿cuántas galerías han fallado? Bueno, aquí en Galicia nosotros echamos mucho de menos a SCQ, pero galerías emblemáticas como Soledad Lorenzo, la de Toni Tapies en Barcelona, la Fábrica, Oliva Arauna. Y a cambio, Suso, ¿qué hemos visto algo nuevo bajo el sol? A nivel de propuestas novedosas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque creo que es muy gráfico. Yo creo que no hay nada nuevo bajo el sol y que el mismo hombre prehistórico que pintó en las cuevas de Altamira podía haberse hecho esa pregunta.
Creo que no, Arco no es un lugar para buscar novedades ni para buscar espectáculo, pese a que muchas veces los medios se emperren en buscar el espectáculo. Creo que Arco es un lugar para el coleccionista. Desgraciadamente creo que el modelo de Arco está completamente agotado y creo que deberíamos replantear el modelo de Arco. Por ejemplo, es dantesco visitar la feria el sábado y el domingo, porque se convierte en una especie de Bueno, pero eso, de el sábado y el domingo es para el público en general. Los pero medios es que tenemos... no es un evento cultural. Yo estoy de acuerdo contigo, pero hay algo desde el nacimiento de Arco que constituye el fenómeno Arco. Y Arco no solamente es un acontecimiento económico en nuestro país, Arco sustituye lo que sería una bienal, o lo que es un evento entre cultural, mediático, o sea, ha sido apoyado por el público siempre, ha sido apoyado por la prensa, este año mucho menos, por cierto. Y es el momento en el que los comisarios, los guías de exposiciones, los profesores aprovechan, porque es como la puesta a punto del sistema artístico español. Entonces tiene algo diferente a otras Sí, ferias, ha venido a ¿no? cubrir esa deficiencia quizás, y en el inicio ese empuje mediático ha creado unas expectativas sobre Arco no cumplidas. La gente, los estudiantes de Bellas Artes, y yo fui uno de ellos en mi momento, llegamos como en una especie de peregrinación, ¿no? Buscando una especie de respuesta a algo, lo cual es completamente ridículo. Y ese fenómeno sigue sucediendo. Lo que pasa es que yo creo que empieza a no ser, dado su dimensión, empieza a no ser compatible con vender para vosotros. Sí, me eso pongo, es me pongo sí. el sábado estábamos en mi galería y había algunas personas que nos pedían si nos podíamos apartar para fotografiar las obras, ¿no? Sí, nosotros estábamos muy cerca y yo se lo comenté a Chus, dije, hoy no vamos a vender nada porque es imposible, no pueden ver nada, o sea, no hay... Es que no hay se Bueno, puede. se ha puesto de moda, tipo, lo mismo que se ha puesto de moda acudir a exposiciones, hacer las colas, ¿no? De queues. Bueno, lo de que se ha puesto de moda acudir a exposiciones, ojalá. Eso, pero en Madrid, bueno, eso gustaría. No, bueno, vamos a hablar grandes exposiciones, por ejemplo, grandes citas, no me habléis de esas grandes colas. exposiciones donde mediáticamente se ha hecho un trabajo, donde se ha invertido, sí, lo que pasa es que en España pensamos que lo cultural no es algo en lo que se debe invertir, en lo que se debe hacer una campaña. Sin ir muy lejos, el ejemplo del Reino Unido es donde, por ejemplo, Hayward Gallery y otros lugares donde tú tienes que pagar una entrada y casi siempre los primeros días no puedes entrar porque todo está vendido. ¿Pero por qué? Porque hay un entendimiento de lo cultural como económico y que puede ser compatible. Se hace una campaña, se trabaja con los medios y se crea una expectativa, ¿no? Aquí... Lo caro de la cultura no es producirla, es distribuirla. Y es lo que no entienden muchas veces nuestros políticos. Pero cuando hablaba fundamentalmente de este aluvión, yo que no soy una persona sospechosa de creer demasiado en las subvenciones y en los subsidios, y echando un cable al mundo del galerismo, creo que el mundo del galerismo a veces está cumpliendo una función cultural y una función de exhibición de un determinado producto cultural, como es el arte contemporáneo, en este caso. Te agradezco el comentario, pero sí, es decir, no, desgraciadamente se nos ve solamente como comerciantes y no se dan cuenta de que, bueno, cuando uno abre la puerta de una exposición, asume de alguna manera el papel del artista, es decir, es él el que va a escuchar los comentarios, es él el que tiene que ser el freno entre lo negativo que se oye hacia el artista, y es él el que se está jugando su dinero, su prestigio, y está enseñando lo que considera que tiene que enseñar. Hay una responsabilidad social y cultural en eso. En este país, en nuestro país, no está respetada la labor del galerista, no se entiende bien. Bueno, pero yo creo que el galerista entendéis tanto, os gusta, es tan grato proyectar a vuestros artistas y sentir cómo crecen, que si no, bueno, tiraríais la toalla, porque supongo además en este año, porque vender este año creo que se ha vendido muy poco a nivel de galerismo gallego, las galerías, de hecho muchas han cerrado, ¿no? Si no os sintieseis tan agradecidos por esa labor de proyección que hacéis. Bueno, hay cosas en las que, igual que un artista no deja de ser artista, aunque no venda, aunque no reciba la palmada en el hombro, hay gente que nace galerista y que esto es una enfermedad, no lo puede evitar. Yo pese al jabón, al exceso de jabón,
Es que yo creo que los galeristas en muchos casos son tan militantes como los propios artistas. He visto patrimonios personales puestos al borde del precipicio, en muchas ocasiones. Juan Amordós se murió con números rojos en su cuenta. Hablando de patrimonio, hemos visto, en general se ha comentado, el galerismo, pero sobre todo, más que nacional, en detrimento de el extranjero. ¿Es así? Dices las cuotas de participación en la feria. Bueno, yo no me he parado a ver los números. Creo que había 69 galerías españolas, hasta 200 algo, pero ahí habría que contar los projects, los open, bueno, todo ese tipo de cosas paralelas que... Bueno, esta es la tendencia de Arco, a mostrar una selección más o menos reducida, pero también significativa de galerías españolas, y que haya el atractivo de que los españoles podamos ver arte de galerías extranjeras y que los extranjeros tengan, bueno, pues ese anzuelo para intentar que vean arte español. A mí me gustaría que en las galerías extranjeras hubiese arte español, ¿no? Que no solo se pidiese a las galerías españolas que tuviesen artistas extranjeros, ¿no? ¿Cómo puede ser diferente? ¿Qué diferencias hay entre el arte español no las y hay? Es que realmente? Hoy es todo ¿existe algún rasgo definitorio de lo español en el arte? ¿O de lo gallego? Entonces, ¿mi casa es catalán o es parisino? Sí. Entonces ya nos pregunto cómo os ha parecido la cita del país invitado, Turquía. Yo creo que lo del país invitado es un gancho comercial para traer determinado coleccionismo en determinados lugares en algunas ocasiones, pero pensar en fenómenos de nacionalidad hoy en día en el arte, cuando supongo que la mayoría de esos artistas turcos viven y trabajan entre Berlín y Nueva York, es relativa. Y si no, dicen que viven entre trabajo en Nueva York, que es lo que hay que decir en estos casos. Es relativamente... Vivimos en un mundo globalizado, excesivamente globalizado en ese sentido, donde si buscamos peculiaridades nacionales va a ser muy difícil encontrarlas, ¿no? Vamos a hacer un breve paréntesis y vamos a escuchar a uno de nuestros grandes coleccionistas, Luis Sirvent. Vamos a ver, el planteamiento mío de Arco este año, después de casi 3 años sin haber asistido a él, y en un recorrido muy corto, cosa que nunca hubiera pensado, porque lo que quise era hacer una lectura actual de cómo estaba funcionando precisamente el tema de Arco. Ha sido un poco aburrido, me dio la impresión de que ya había visto la mayoría de las obras, o al menos reconocía en un recorrido bastante rápido, como decía antes, pero parece que estaban todos los iconos característicos de todas las colecciones, o sea, no faltaba ninguno. Y entonces todo esto da una sensación de que son obras ya como muy vistas. Entonces me dio la sensación de falta de artistas nuevos, emergentes. Noté una falta de riesgo en la presentación de las obras. Había muy poca instalación, o esa sensación me dio, y conste que solamente he visto alrededor de media feria, muy a prisa, porque en los momentos que yo he estado allí he sido interrumpido en muchas ocasiones por muchos amigos, galeristas, artistas, con lo cual esto impide en la mayoría de las ocasiones poder fijarse en las obras. O sea, los recorridos normalmente de la Feria de Arco hasta esta fecha siempre los hacía de una manera muchísimo más lenta, y en este caso fue muy a prisa. Y la sensación que he notado es esa, muy tranquila de público, porque el día que he estado fue un jueves y lamenté esa falta de ganas de volver a incorporarme otro día más a Arco. De todas maneras, considero de que me imagino que para lo que realmente se crea Arco, que es para la venta de obra, espero que haya funcionado y que las cosas hayan ido bien. Pero por mi parte no me ha planteado ni referencias ni nada. Pero de todas maneras soy la persona a lo mejor no más adecuada para hablar en este momento de Arco por esa falta de tiempo, de dedicación. Muchos ojos han visto aburrido esta edición de Arco. ¿Cómo lo han visto los vuestros? Yo personalmente creo que no se le puede aplicar a una feria con tal cantidad de propuestas distintas, diferentes, el apelativo ni de aburrido ni de divertido. Creo que la gente habla de parafernalia, de espectáculo, de Antena 3 buscando desesperadamente, o Telecinco, alguna escultura rara o algo que se salga de la norma.
y entonces sacarlo de una manera muy amarilla en el telediario. A eso es a lo que se refieren cuando hablan de aburrido. Ha sido un arco callado en ese sentido, ¿no? Silencioso. Este año, otros años hemos visto a Merino, Eugenio Merino, pues con proyectos muy polémicos. Sin embargo, en esta edición, estos proyectos polémicos quizá ha habido menos, ¿no? A mí me hizo sonreír mucho la propuesta de Santiago Sierra de los cerditos comiendo el mapa de España, pero ha habido menos propuestas así muy polémicas que hayan levantado. Yo prefiero que sea así, porque el arte no puede ser solamente una ocurrencia, y no estoy hablando de ningún artista, no estoy personalizando. El arte va más allá de cuestiones panfletarias. Sí puede ser político, pero no tiene por qué ser panfletario, no tiene que reducirse a un momento determinado, tiene que ser intemporal, ¿no? Entonces, como la perversidad del mercado ha hecho que las transacciones se hiciesen durante mucho tiempo en las portadas de los diarios, y que era noticia que esto costase 8 millones de dólares y mañana costase 10, o que se pagase por el tiburón o el esto, es decir, hemos buscado eso y todos hemos creído que eso era normal, y la idea de Arco, que ha jugado más que ninguna otra feria a este tipo de folclore, ha perjudicado. Cuando los galeristas, por la idea que sea, o por convicción, o por miedo, o por oportunismo, deciden no jugar a este juego, a mí me parece fantástico, porque hay más serenidad y más capacidad para la reflexión, ¿no? La gente decía, es un arco plano. Bueno, yo he visto de todo. Como os comentaba antes, había un coleccionista, y muy buen coleccionista, que me decía, hay cosas que robaría, cosas que compraría y cosas que quemaría, como Fantástico. todos los años, ¿no? Pues así. Sí, yo por otra parte creo que este tipo de propuestas, yo siempre las determino de la misma manera, literalmente políticas. Yo creo que el arte es político en sí mismo, cualquier planteamiento y cualquier acción humana es política. Lo que este tipo de propuestas aportan es literalidad en lo político. Exactamente, sí. Y pobreza en lo político. Sí. Su planteamiento a la contra viene desde las galerías mejor posicionadas, y sobre todo es el mejor admitido por las instituciones actualmente. O sea, esa contra es academia hoy en día. Bueno, otras propuestas son de corte más intelectual, como las de Suso Fandiño. Este año has estado representado con otra galería, con la Galería Ad Hoc de Vigo, y con una propuesta precisamente muy reflexiva sobre una obra de otro artista, Thomas Struve. Háblanos un poquito de lo que has presentado. Bueno, modestamente, simplemente, siempre, quizá por mi formación, aparte de haber estudiado Bellas Artes, Historia del Arte, siempre he estado demasiado interesado en el propio arte como material de trabajo. Y bueno, es un paso más en esta tortuosa y dificultosa carrera llena de errores y aciertos. ¿De dónde he sacado esto? Pues de uno de los catálogos de Suso. Sí, porque me interesa mucho la autoría también, y me interesa mucho la ausencia de autoría con el fenómeno actual que estamos viviendo del bienalismo, con este fenómeno de hiperexplotación y hipertrofia de los comisarios, del comisariado, y de desaparición del autor en estas inmensas exposiciones colectivas donde tu discurso se queda empequeñecido hasta la mínima expresión y forma parte de un segundo discurso. Y solo sirve si se adapta a lo que el comisario quiere contar, ¿no? Ese fenómeno de bienalización que dice Fernando Castro nos ha borrado del mapa, pero ojo, los principales culpables de ese borramiento, si es que existe el término, del mapa, hemos sido los propios artistas, que hemos delegado esa autoridad intelectual en terceros. Hemos preferido que haya sido un tercero quien hable por nosotros. Y de eso hablan un poquito todas estas obras, en las que yo hago un análisis y bueno, establezco una metáfora entre los objetos de marca blanca de los supermercados y los artistas como productores de objetos de marca blanca fácilmente colocables en discursos ajenos. Ahora vamos a hablar de tus artistas, de tu representación, que tenemos que felicitarte por Evaloz, porque le han dado el premio de arte y mecenazgo a la mejor artista. Pues nos enteramos el día de la inauguración. Yo le pregunté a Eva, bueno, ¿y qué estás preparando ahora? Y me dijo, ¿te puedo contar un secreto? Y digo, sí. Dice, bueno, pues me han dado este premio, se hace oficial el lunes, y bueno, pues está muy bien, estoy muy contenta, porque además es un premio importante con una dotación económica importante destinada a producción. Es decir, ¿cuánta falta hace la producción precisamente en Galicia? Bueno, Asunta es una asidua de Arco desde que nació.
Lo que pasa que ha estado ausente en muchas ediciones por problemas con la dirección. ¿Qué tema? ¿Qué opináis? Sí, que ella no va a querer hablar, pero ¿qué opináis de la nueva dirección de Carlos Urroz? ¿Qué os parece? Yo siempre digo lo mismo y todo el mundo me dice, o sea, no piensa contrario. Yo como artista no noto esas diferencias, o no las veo. Esto forma parte más de la cocina de los que ven. Yo pero llego como allí, galerista sí, ¿verdad? Sí, obviamente. Sonta. Obviamente. Ha habido diferentes políticas y ha habido diferentes maneras de afrontar la feria, y en muchas de ellas yo creo que se ha perjudicado al galerismo, y se ha perjudicado incluso al coleccionismo, y por ende a los artistas, ¿no? Se han tenido en cuenta intereses particulares de determinadas galerías o determinados colectivos, y creo que ha habido una falta, y no sé por qué, una falta de unión entre los propios galeristas a la hora de afrontar la carestía de estar en Arco. Cuando había por pastel ejemplo. para repartir, había muchas fricciones. Ahora que no hay pastel para repartir, es todo mucho más calmo, es más plano, más aburrido, más... Bueno, nosotros estuvimos 4 años sin ir a Arco. Yo dije que no volvería a la feria. No especifiqué que mientras la anterior directora lo fuese, porque sinceramente pensé que lo iba a ser mucho tiempo. Mi sorpresa fue que, bueno, pues llegó un momento en que lo que yo pensaba que iba a pasar sucedió. Yo tenía un compromiso con otra feria y tardé un poco más en hacerlo, pero sí tengo que decir que estoy muy contenta, que el trato es completamente diferente y que los objetivos pueden ser los mismos, pero la forma de hacerlo, las formas son otras. Entonces, bueno, el trato es mucho más cercano. Incluso me decían, ¿cómo os han recibido? Pues con los brazos abiertos, es decir, no ha habido ningún problema. Y sí se nota, los galeristas, sí lo notamos. El cambio fundamental. Este año había 250 coleccionistas extranjeros invitados. Más que en ningún año. Sí, pero además, no solo eso, tuvimos contacto con ellos si ellos quisieron y si nosotros quisimos. O sea, estuvimos hablando inglés el jueves de la feria el 60% del tiempo. Atendimos a alemanes, a belgas, a americanos, vendimos a alguno de ellos. Eso no sucedía. Los coleccionistas no iban libres por la feria. Y yo doy fe porque el día que yo he ido como crítica, pues me he cruzado con un nivelazo, pero de extranjeros y todos... Esperemos que y todos coleccionistas, no eran personas invitadas importantes que venían a que los paseasen. Incluso por Madrid ya han dicho, Sí. gente que ha participado en las de galerías se ha todo. notado también. Yo, Suso, tú que eres un artista que trabajas, una de tus herramientas es la fotografía, he notado menos fotografía y vídeo a favor de, por ejemplo, de pintura. No sé si... Sí, bueno, la solución fácil o la respuesta fácil sería que se vuelve a formatos de más fácil colocación comercial o menos arriesgados, pero no creo que esa sea la respuesta. Creo que es este tipo de idas y venidas en los comportamientos por parte de los artistas no son tan fácilmente cualificables. Bueno, yo te interrumpiría y diría que Sí. no son comportamientos de los artistas, son comportamientos de los galeristas que deciden llevar unas obras u efectivamente, otras. porque esos pintores han estado pintando Sí, probablemente todo el sí, tiempo. yo- No creo yo- que los fotógrafos o videoartistas se pongan a hacer He tenido pintura en la función suficiente de eso, suerte ¿no? como para más o menos poder llevar lo que siempre he querido, pero entiendo que, por ejemplo, la galería, ante la carestía de los metros cuadrados de un stand, decida no llevar un proyecto de vídeo que tiene una serie de unidades, que tiene una ganancia para la galería. Entonces, esos condicionantes, a la hora de la verdad, son muy pesados, ¿no? Porque condicionan que, valga la redundancia, que se lleven unos formatos u otros, pero bueno, de todas formas, creo que son idas y venidas, que muchas veces no responden solo al comercio, ¿no? Una temporada en los 90 donde nadie ya pintaba, todo el mundo hacía fotografía y ahora va a volver a haber fotografía. ¿Por qué? Porque es difícil producir, porque no hay dinero, porque hacer fotografía es barato económicamente para el artista. Eso importa Y mucho. en Trinta tenemos en este momento casi más coleccionistas de fotografía que de pintura. Que eso es otra, que es que también, ¿por qué no? Hay unas modas en las colecciones y el incremento de la colección de fotografía ha sido bestial en los últimos años. En la moda, en la restauración, se ha creado marca. ¿Por qué no hay en arte la marca España? ¡Qué pregunta! Es para 3 programas. Pregunta, sí, qué difícil.
Bueno, porque lo decía Larra, España se murió de la otra mitad, ¿no? España se murió de la otra mitad. Este es un país muy complicado y yo veo, no sé, casi prefiero que lo contestes tú, porque yo puedo decir Creo muchas que crear una inconveniencias. marca España es básicamente generar un producto. Para generar un producto tiene que haber una campaña de marketing detrás, como fue en el Reino Unido en los años 90, finales de los 90, el Young British Artist. Eso no fue algo anecdótico. Si queremos generar, eso se podría hacer aquí perfectamente, en cualquier lugar. Lo que pasa es que los anglosajones no tienen el prejuicio tardo-católico que tenemos nosotros, ¿no? Entonces ellos deciden hacer de la cultura un modus vivendi rentable. Bueno, y hay otra cosa que tiene exactamente que ver con esto. Tú decías antes que mandan que se ha permitido que mandasen los críticos, y no nos damos cuenta que el mundo del arte en este momento... Ojalá fueran los críticos, perdona, los comisarios. Oh, bueno, los comisarios, sí, efectivamente. Y no mandan ni los comisarios ni los artistas, manda el mercado. Con lo cual, esto que acabas tú de contar de los Young British Artists tenía que ver con un coleccionista muy importante, sí, y un hombre muy implicado con el mundo del marketing, de la publicidad, ¿no? Si nuestros coleccionistas españoles decidiesen apostar en bloque por arte español, crearían ellos la marca España. Sí, ¿Qué sucede? Que es mejor comprar a cualquier artista alemán, que da igual que cada 3 o 4 años está haciendo un tipo de pintura que puede fallar o no, que algún artista español que pueda estar haciendo un tipo de trabajo de la misma calidad. Ese complejo, ¿no?, secular tan hispano, ¿no?, ese gusto por el apellido foráneo, ¿no?, a la hora de comprar una obra de arte. Y supongo, de esto sabes un poco, Suso, porque te has enterado, este año, debido al incremento del IVA, ha habido mucha gente que ha pretendido comprar, sí, a través de galerías extranjeras para ahorrarse. Cuando tú puedes trabajar con una galería de fuera, pues algunos coleccionistas pueden pretender comprar esa obra fuera, y es lícito, es normal, porque los IVAs la diferencia entre unos IVAs y otros es relativamente grande. Bueno, a nosotros nos hacían un cuestionario a las galerías antes de ir a la feria, ¿no? Y la cuestión era, ¿cómo cree usted que puede competir con galerías extranjeras que tienen un IVA mucho menor? Primero, si yo vendo cualquier cosa a la Comunidad Económica Europea, es una venta intracomunitaria, yo no tengo que aplicar el IVA. Si lo vendo a Estados Unidos, no tengo que aplicar IVA. ¿Y cuál es el problema? Si yo trabajo con X alemán, y la galería de al lado, que es alemana, trabaja con ese artista, yo a ese artista alemán le tengo que aplicar un 21, pero la galería alemana le tiene que aplicar el 4, el 6 o el 7. ¿Qué es lo ideal? Trabajar con artistas españoles maravillosos que no tienen competencia en otras galerías. ¿Qué hemos visto nosotros? Y lo hablaba esta mañana con un artista que estaba representado en el stand. Bueno, lo ideal es que vengan los extranjeros y ellos hagan patria en nuestro país. Es decir, que nos compren los alemanes, que nos compren los americanos, y que nos compren en España, si es posible, ¿no?, a los artistas españoles y a las galerías. Ya, lo que pasa es que este tipo de políticas, lejos de favorecer que nos compren, favorece que nos compren fuera, porque se ahorran esa parte de IVA. Bueno, aquí se queda, lo vamos a dejar puntos suspensivos. Un tema largo ese. Sí, tema largo. Todos son largos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo por la sonrisa de Asunta. Yo creo que vamos saliendo. Tragicomedia, dije yo al principio. Muchísimas gracias a los dos. Febrero es el gran mes del arte. Hoy hemos estado con un artista, Suso Fandiño, y con la galerista Asunta Rodríguez para hablar de su presencia en la feria más importante de España, Arco. Y hemos visto cómo Galicia ha tenido mucho que decir en este gran evento y también constatar cómo nuestra tierra se proyecta en el exterior en otros sectores, en el que hoy nos afecta, en el del arte, del que seguiremos hablando, como siempre, la próxima semana. Hasta entonces.